Ya, y comenzamos. Ya, el Estado moderno. ¿Ya? Objetivo, caracterizar las principales cualidades del Estado moderno. ¿Ya? Las principales características. Ya, no voy a repetir caracterizar con características, obviamente. Entonces, a ver, chiquillos, me pueden escribir por chat o simplemente hablar, se pueden desmutear. ¿Ya? Ahí están entrando los últimos. ¿Qué les llama la atención de esta imagen? Esta imagen inicial. ¿Qué es lo que pueden apreciar ahí? Un rey y una reina. Ya, un rey y una reina. Ya. ¿Qué más podemos apreciar? ¿Quién es esta persona que está aquí? No estoy marcando. Un papa. Ok, por supuesto. Ya, un Y yo papa. de ella. Hoy se van papas. Ya, exacto, un papa, un sacerdote, algún eclesiástico importante. Ya, ¿y qué está haciendo este papa con la reina? Saludando a la reina. Ya. Yo conté. ¿Y esto cómo se contradice a lo que ustedes saben de Edad Media? ¿Qué nos dice la Edad Media sobre la relación entre el rey y el eclesiástico en sí, el papa? ¿Alguien se acuerda? Materia del año pasado. ¿Quién era más importante, chiquillo? Pueden escribir, no tengo problema. La edad moderna, no sé. Ya, pero en la edad, pensemos ahora en la Edad Media. Ya en la Edad Media, ¿cómo era la relación entre el papa y los reyes? ¿Quién era más importante? El Papa, Ya, el papa. ¿Y aquí cómo vemos que es el papa? ¿Es más o menos? Menos. Ya, menos. Exactamente. ¿Y por qué menos? ¿Qué está haciendo el papa? Saludando a la reina. Ya, saludando a la reina, ya, pero agachándose un poquito y saludando con respeto a la reina. ¿Ya? Si ustedes recuerdan, en la Edad Media, principalmente eran los reyes quienes le daban importancia al papa, la visión del papa. Porque era, y el acá el rey era Papa era, elegido, el rey era elegido por, por el papa prácticamente, entonces el papa lo coronaba. Siempre van a ver esa imagen de la Edad Media cuando el papa coronaba a la reina y le daba su bendición. Pero aquí vemos lo contrario, el papa como que está saludando humildemente a la reina. Hay un respeto hacia la reina. Por lo tanto, hay un... Sí, bien Anaís, que me está escribiendo por privado. ¿Ya? No, no, Tamara, esclavo no, no, no es esclavo. ¿Ya? Bajó un poquito el peldaño en escala de importancia. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a ver hoy día en el Estado moderno. Ahí ya me nombraron una característica, en donde el rey va a estar por sobre lo que es el sistema eclesiástico o la iglesia católica en sí. ¿Ya? Para que tengan una referencia, estos son los reyes católicos, ¿ya? Que son de España. España va a ser bastante importante lo que es eh, los reyes católicos. ¿Ya? Por lo tanto, ahora vamos a ver una serie de mapas, ¿ya? Recordando lo que fue Edad Media, para entender lo que es Edad Moderna en cuanto a los estados modernos. ¿Ya? ¿Qué diferencia vemos en estos mapas? El mapa número 1 y el mapa número 2. Por ejemplo, ¿qué tenemos en el mapa número 1? Mapa visto en séptimo. profe, está hablando del uno, Sí, del 1. Empecemos en el 1 ahora, en estos momentos. es como que está dividido ¿Ya? el mapa. Ya Es está dividido. como lo mismo que como que algo de Roma, que es como que Occidente y Oriente, algo así. Ya, exacto. Ya. Eso es el Imperio Romano.
Ya el Imperio Romano, Sí, como pero usted recuerda, estaban divididos en dos partes, lo que era Occidente y Oriente. ¿Ya? El mapa número 2. ¿Se acuerdan? me Mapa número 2, lo está diciendo ahí el nombre. Así el Lillo dice que el mapa número 2 están los pueblos germánicos. ¿Ya? ¿Y qué diferencia geográfica vemos aquí? que tiene más espacio. Ya, más espacio. Diferentes tribus poseen diferentes territorios. Sí, ¿Ya? porque ellos tenían diferentes tribus. Ya, exacto. Ya son Si no diferentes. me equivoco, profe, ellos tenían como un líder, algo así, Ya, sí. que él era católico, algo así. Ya, tuvo tendencia a ser católico por ayudas que tuvo. ¿Ya? Y aceptaron como lo que tenían los romanos en un inicio y consideraron los objetos cuando saquearon la ciudad, consideraron esos objetos como sagrados. ¿Ya? Había una estrecha Ah, relación entre lo católico porque hubo contacto con ellos entre lo católico. ¿Ya? Por eso hay como una estrecha relación. Y de ahí surge todo el catolicismo por Europa. Está bien ahí, está bien. ¿Ya? ¿Y cómo están divididos? Ahí el compañero me dijo que el primero estaba dividido en Oriente y el, Occidente, ¿ya? Y el y, segundo, y los germánicos por tribus. ya, por tribus, ¿ya? Se van como identificando, separando, ya, se van como diversificando, por así decirlo. Entonces ahora tenemos más mapas. Vamos avanzando en la época. Mapa número 3, Europa en el año 1000. ¿Qué es lo que ven ahora en relación a diferencia de los otros mapas? ¿Qué nuevas cosas aparecen por ahí? Bueno, Que, ¿Cambiaron los nombres o no? ya cambiaron Porque los nombres. ahora hay más imperio y, ¿cómo se dice? Y un reino, no sé. Ya, imperio, reino, ya. Entonces ahí cómo está distribuido Europa, está más seccionado, por así decirlo. Y ahí bien están destacando que hay un reino, hay diferentes nombres, empiezan a salir como nombres más actuales, por lo menos Polonia, ahí tenemos un nombre más actual. Ya, ¿y ustedes saben quién gobierna un reino, imperio y principado? el Senado. No, Los reyes, ¿no? ya, ya. ¿En cuál gobiernan los reyes? En el reino. Ya, bien, bien. Son preguntas obvias, pero de repente ustedes mismos se El confunden. rey de más, profe. ¿Y ahí en el imperio quién gobernaba? ¿La acaban de decir o no era eso? No, el rey gobierna el reino, ¿ya? El imperio, ¿quién lo gobierna? El emperador. El emperador, exacto. ¿Y el principado? ¿Qué? ¿Qué? ¿El principado quién lo gobierna? Ya responde tú. Ay, yo no sé, profe. El príncipe. Ya, el Sí. príncipe. ¿Cuál es la diferencia? El Netamente son lo profe lo mismo. está troleando. No, netamente son lo mismo, pero cambia como en algunas definiciones. Por ejemplo, el imperio, si ustedes recuerdan, es prácticamente un terreno que se va conquistando. Ya el reino, aquí vemos el reino de Francia, ya ven como un estado que ya está como formándose. Y el principado se le dio como privilegio a un príncipe que tiene esas tierras. ¿Ya? Pero es prácticamente lo mismo. Ahí sin querer me están reconociendo algunos puntos que son característicos de la Edad Moderna. Y aquí tenemos el mapa número 4 que lo destaqué con amarillo ahí arriba, porque es el mapa que nosotros vamos a estar enfocados porque está correspondiente a los estados modernos en sí, porque está hablando de la misma Edad Moderna. Los estados europeos en el siglo XV. ¿Ya? Ahora, ¿qué diferencia ven? ¿Cómo son las fronteras? ¿Se ven fronteras o son como márgenes dispersos, ¿no?
No, chiquillos, ¿se ve frontera o no? Sí. Sí. Ya. Por ejemplo, si ustedes lo comparan con un mapa actual que tenemos ahora, ¿ya? Este es el mapa actual. Pensemos en Francia, ¿ya? Francia es esto, que está aquí moradito, está París, Mónaco ahí abajito, ¿ya? Recordemos Francia. ¿Y aquí qué tenemos? Francia de nuevo. Ahí está de nuevo París, ¿ya? ¿Posee casi los mismos límites o son algo diferente? Es casi lo mismo, Ya, exacto, ¿o no? casi lo mismo, es casi lo mismo. ¿Ya? Y para que ustedes se den cuenta, lo que es el Sacro Imperio Romano Germánico actualmente ocuparía lo que es Alemania. ¿Ya? Alemania, que está dividido, ustedes saben, por lo que pasó más adelante con la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, ya fue dividido, pero prácticamente es el mismo. ¿Ya? Se van como configurando lo que son las fronteras. ¿Y quién cree usted que es la entidad que puede asegurar esta frontera? ¿Quién puede asegurar que yo tenga este límite en Francia? Que no pase, no sé, que París es mío y no es de nadie más. ¿Quién puede asegurar eso? No sé. Hasta actualmente se utiliza. Por ejemplo, cuando Estados Unidos aparece en la tele y dice, este territorio es mío. ¿Cómo, profe? Por ejemplo, a ver, Estados Unidos La está... pus... No, nada. Ya, tenemos a Estados Unidos, por ejemplo, a un ejemplo actual, ¿ya? Y dice, no, Alaska es mío. Y si quieren invadir Alaska, yo mando algo. ¿Qué es lo que manda para allá? Bomba. Ya, ¿y qué tienen las bombas? O sea, ¿quiénes manejan las bombas? Eh, Militares. Exacto, los militares. drones. No, profe, me puse mucho en el nuevo. Muy Me moderno. adelanté años. Me adelanté años con los drones. Sí, no. Ya, pensemos solamente en los militares, ¿ya? Y obviamente en la figura del rey. El rey y los militares van a ser las entidades que van a asegurar la frontera. ¿Ya? Es decir, este territorio es mío, no es tuyo, no puedes pasar de acá. Y esto es lo que se Pero, diferencia en la profe, Edad ¿cómo lo Media. hacen? ¿Cómo lo hacen para quedarse con un territorio sin que se lo roben después? Ya, exacto, buena pregunta. Ya, ustedes recuerdan el paso de la Edad Media a la Edad Moderna. ¿Ya? De la Edad Media vamos a tener diferentes, por así decirlo, castillos que van a ser estos terrenos que van a ser comandados por ciertos reyes o nobles. ¿Ya? Más adelante, avanzado ya al siglo XIV, XV, como se ve en el mapa, va a aparecer la figura de alguien mucho más importante, de un, por así decirlo, rey entre reyes, ¿ya? Que va a decir, yo necesito de tu apoyo, yo tengo planificado hacer esto, con estas tierras, unificarlos. Y eso es lo que estamos viendo ahora en Estado moderno. En Estado moderno se van a empezar a unificar. Y es lo que tengo acá. A ver. Ya. ¿Qué es un Estado moderno? Vamos a partir por esto para luego ver las características y ahí yo creo que le va a quedar un poquito más claro. Que me molesta la cámara. Ahí sí. ¿Qué es un Estado moderno? Es una organización política que se caracterizó por poseer un gobierno centralizado, o sea, la figura de un rey o de un gobernante, como fue el príncipe, el rey, un emperador, dependiendo del caso. ¿Ya? Los turcos tenían otro nombre que era el canco, algo así. ¿Ya? Y fronteras definidas, como ustedes ya me dijeron, ya aparecen como a empezar a definirse, este territorio corresponde al reino de Francia, este territorio corresponde al, al reino de España, ¿ya? Entre otras características. El Estado moderno nace a mediados del siglo XV. ¿Ya? Esto, como ustedes saben, en historia, si bien se da un inicio a algo, puede ser que haya empezado en el siglo XIV, hubiese pasado en el siglo XVII, XVI, ¿ya? Nunca es tan exacto como, oh, todos avanzamos a la misma época.
coincidiendo con el inicio de la Edad Moderna, ¿ya? Pero su mayoría fue en el siglo XV, como pudieron apreciar en los mapas. El Estado moderno se consolida durante los siglos XVI y XVII, ya empieza a formarse, ya empieza como toda Europa, a lo que les dije, a formar lo que es un Estado moderno. Y se verá reflejado en las monarquías absolutistas, que es lo que vamos a ver en la próxima clase, en casi toda Europa. ¿Ya? Prácticamente es la figura del rey con los poderes absolutos. Ellos son los que mandan en su territorio. ¿Ya? ¿Hasta acá alguna duda? Aquí ya nombramos algunas características, que son gobierno centralizado, fronteras definidas, surge en el siglo XV y se potencia o tiene su apogeo en el siglo XVI y XVII. ¿Ya? Aquí tenemos la característica del Estado moderno. ¿Ya? Algunos me nombraron viendo los mapas anteriores que había un soberano, un rey, un monarca. ¿Ya? Esta va a ser la figura máxima que va a estar gobernando estos nuevos territorios. Como dije, gobiernan sobre un mismo territorio, ya se van a empezar a formar lo que son los actuales países, por así decirlo. Reducción del poder de la iglesia. Ustedes vieron la primera diapositiva, ya me dijeron la relación del rey con el papa, en donde va a ser bastante diferente en relación a la Edad Media. Y tenemos el aspecto definitorio del Estado moderno, que lo vamos a ver a continuación. ¿Ya? Partamos por el soberano, rey o monarca. ¿Ya? Es un poder central fuerte, ¿ya? Va a ser quien más gobierne. Y va a suprimir todo lo feudal, ¿ya? Como yo le iba diciendo a Joan, se va a dejar de lado lo feudal. ¿Por qué? Porque perdió la fuerza tras las cruzadas. ¿Ya? Ahí tenemos que recordar lo que eran las cruzadas. Los príncipes, los reyes, todos perdieron fuerza y obviamente perdieron dinero, perdieron ejército, perdieron todo. Profe, ¿Sí? el tema es, o sea, después se dejó de hacer esto en esta edad moderna. ¿Se dejó de hacer qué? Esta del, no sé cómo se llama. ¿El feudalismo? Sí, Sí, o sea, se empezó de poco a poco a decir ya el sistema feudal no nos da protección. Porque yo tengo mi castillo, ya yo obedezco a un señor feudal, este señor feudal no me puede brindar apoyo, entonces la gente queda como dispersa, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Ya? Ante esto aparece la figura de alguien importante, de alguien que surgió en cada nuevo estado, y se asoma como este nuevo rey. Este nuevo rey va a decir, ya, tú eres noble, tú me vas a ayudar, ya, yo te voy a proteger a ti, y vamos a tomar todo este territorio, ¿ya? Y así lo va a hacer de comunidad en comunidad, por feudo, ¿ya? Y prácticamente va a desligar todas las relaciones de feudalismo y solamente se va a quedar él con todo el poder. Y es así como surge un Estado moderno. ¿Se entendió esta parte o no? Lo puedo dar por un ejemplo mucho más fácil. Un ejemplo mucho más fácil sería, ya, yo voy a ser su nuevo rey, ¿y yo qué hago? Yo tengo poder económico, todavía no estoy arruinado, ¿ya? Y quiero unificar eh, este territorio. ¿Qué voy a hacer? Le voy a decir a Valentina Tobar, le voy a decir, Valentina, yo te puedo proteger, necesito de tu apoyo, tú con tu gente, ven a mi recuerdo. Lo mismo le puedo decir a Joan, ¿ya? Y ahí se me van a empezar a unir. Yo le voy a financiar, yo le voy a dar
protección, ¿ya? Y vamos a decir, estos territorios los protejo yo, ¿ya? Voy a crear un ejército para cuidarlo a ustedes. Y ahí viene la siguiente característica que yo le estaba mencionando. Un gobierno sobre un territorio, afinidades culturales, geográficas, históricas. ¿A qué me refiero con este punto? Principalmente los franceses van a ser el pueblo germánico franco, inicialmente, ¿ya? Y gente o personas que hablan este idioma cultural francés, por así decirlo, ¿ya? Y está bajo el mismo territorio, ¿ya? Y viene de una misma familia, como todos se conocen prácticamente. Si ustedes recordarán la película de William Wallace, ahí aparecen como, oh, tú eres hijo de este que participó en esta guerra, ya, ellos se conocen, por lo tanto, se siente una afinidad cultural, una afinidad histórica, ¿ya? Son todos conocidos como ellos ya son los escoceses, ellos son los irlandeses, ¿ya? Y se conocen. Reducción del poder de la iglesia, como vieron en la primera imagen, ya no se rigen las tradiciones y leyes eclesiásticas, ¿ya? Bajaron su nivel, ya no son tan importantes. ¿Quién es más importante? Ahora se alza como nueva figura importante, el rey. Y el rey me va a brindar todos los beneficios que yo ya le hice mención. Alimento, protección, eh, educación, el pago de impuestos, todo. ¿Ya? Todo eso. Finalmente tenemos los aspectos que definen lo que es Estado moderno. ¿Ya? Un Estado moderno va a tener una actividad militar, por eso les puse el ejemplo de Estados Unidos, si es que estuvieran atacando parte de su territorio, lo va a ir a defender con estos militares. ¿Ya? Empiezan a nacer estos militares que van a ser una milicia prácticamente que ellos van a saber combatir. ¿Ya? Van a ser entrenados para la protección del territorio, del pueblo. ¿Y esto qué me va a asegurar? Una paz interna, defensa del territorio y una expansión en la medida que se pueda. ¿Ya? Siempre van a ser constantes los conflictos por la frontera, pero quien tiene el ejército mejor preparado va a ser el victorioso y se va a quedar con el terreno. ¿Ya? Eso va a pasar principalmente con alguna isla, ya alguna isla de Italia, después van a ser de Francia y así. Empieza a surgir allí el poderío también, el poderío marítimo, el poderío militar, de ejército. El ejército más importante fue el de España. Ya, en tierra era muy fuerte, en mar no eran tanto. Que la vamos a ver mucho más adelante, ya llegando a lo que es desde la colonia en adelante. Para que tengan en consideración, el ejército español se mantuvo como el mejor ejército de tierra hasta el 1700, aproximadamente. Incluso España conquistó territorios en Holanda, ya en parte de Francia, etc. Tenemos una actividad financiera. La actividad financiera principalmente se refiere a yo voy a ser prestamista, voy a hacer alianzas con los burgueses. ¿Alguien se acuerda quién eran los burgueses? ¿Quién eran los burgueses, chiquillos? Lo pueden escribir por chat o se pueden desmutear. No, chiquillos, materia de séptimo. Tamara, Camila, José, alguien que sepa quiénes son los burgueses. No, así que nadie se acuerda. Los burgueses son estas familias que van a empezar a hacer negociaciones ya económicas, tareas económicas, y van a cobrar gran potencial.
a través de estas actividades, ¿ya? Por lo tanto, va a ser un apoyo el rey para estas alianzas con los burgueses y cobro de impuestos. El rey va a empezar a cobrar impuestos. El rey va a decir ya todos los que son del territorio del Reino de Francia van a empezar a pagar un impuesto, no sé, del 10% de lo que obtengan en ganancia o el 10% de lo que tengan en agricultura, etc. Ya va a cobrar un impuesto y se supone que ese impuesto va a empezar a repartirse entre los ciudadanos. Y es aquí donde choca con lo que pasó en la Revolución Francesa más adelante. La Revolución Francesa prácticamente se cobraba el impuesto y los impuestos no eran gastados en el pueblo. Por eso ocurrió la Revolución Francesa. Pero eso es materia de más adelante. Y finalmente tenemos una actividad judicial. Ya el rey va a administrar la ley. Él va a decir, hay este reglamento en este territorio, ustedes tienen que obedecer. Y va a hacer cumplir la ley. Si hay algún problema, va a mandar a sus militares para buscar alguna solución. Quizás no pacífica. Entonces, tenemos algunos conceptos claves que necesitan aprenderse ustedes sí o sí. ¿Ya? Así que esto tienen que anotarlo en el cuaderno. Tenemos nación, ciudad-estado, soberanía. Nación es un conjunto de personas unidas por distintos vínculos en común, materiales, históricos, culturales, religiosos. Empiezan a aparecer las ciudades-estado. Son estados autónomos constituidos por una ciudad y un pequeño territorio. Ejemplo, en Italia, ay, en Italia tenemos a Milán, Venecia, Florencia, que crecieron económicamente. Tenemos la palabra soberanía. No, espérenme, chiquillos. Ya tenemos la palabra soberanía, poder político supremo que corresponde a un Estado independiente sin interferencia externa. Ya, yo poseo el control de este territorio y esto va a ser mi soberanía. ¿Ya? Y nadie va a interferir y nadie va a tener conflictos con mi frontera y le va a respetar. Por lo tanto, hay la independencia de cualquier Estado para crear sus leyes y controlar sus recursos sin la coerción de otro Estado. Tenemos un caso en particular. Ya, el caso particular son los irlandeses. Ya, los irlandeses se ubican cerca de lo que es la isla de Inglaterra, ya, con Escocia, al ladito, justo al ladito. Los irlandeses no reconocían al rey de Inglaterra como su soberano, como su rey máximo, su máxima autoridad. Ya, pero le rendían obediencia porque Inglaterra tenía soldados. Irlanda no tenía soldados. El rey de Inglaterra, por tanto, ejercía su dominio sobre Irlanda, pero no tenía soberanía sobre Irlanda. ¿A qué me refiero con esto? Yo tengo mis soldaditos van a ejercer un control en lo que es Irlanda, pero yo no voy a poder implementar mis leyes y ejercer mi poder sobre Irlanda. ¿Por qué? Porque ellos no me dejan. Ya. Solamente me tienen miedo porque yo tengo ejército y ellos no tienen ejército. Ya recordemos la película de William Wallace,
para quienes la hayan visto. Ahí aparece lo que son los ingleses, los escoceses y en menor medida los irlandeses, en donde los irlandeses pelean en contra de los escoceses a favor de Inglaterra, pero al darse cuenta que eran los escoceses a quienes se enfrentaban, decidieron no pelear. ¿Ya? Solamente obedecían porque tenían un ejército nomás a los ingleses. Los ingleses también fueron grandes militares. ¿Ya? Por lo tanto, estos conceptos los vamos a ver de aquí hasta nuestros días. Lo que es nación lo van a ver en Formación Ciudadana, lo que es soberanía también en Formación Ciudadana, ciudad-estado, ya no queda mucha ciudad-estado. ¿Ya? Y como les dije, las ciudades-estado principalmente fueron en la Edad Moderna, en donde fueron pequeñas ciudades, especialmente Milán, Venecia y Florencia, en donde estas ciudades poseían un gran poder cultural, financiero, prácticamente ahí se desarrolló todo lo que era el renacentismo, ¿ya? Y tenían como cierta independencia dentro de la misma Italia. Después se fueron juntando estas ciudades-estado y formaron Italia. Ya, chiquillos, ¿tienen alguna duda, algún comentario, algo que decir? Díganlo ahora o calle para siempre. Pueden escribirlo, desmutearse. Las páginas que tienen que ver del libro son las 24 y las 25. Pero prácticamente la misma información que está aquí planteada. Sí, Esteban. Por eso estoy preguntando si tienen alguna pregunta ustedes, algún comentario o algo que no le quedó muy claro. Recuerden registrar esto en su cuaderno, ¿ya? Y súper importante este cuadro esquemático, porque son todas las características del Estado moderno con sus explicaciones. Pues a modo de resumen, prácticamente el mismo cuadro que tenemos acá, posee un poder central, un rey, un soberano, gobierna sobre un territorio, ya tenemos afinidad por cultura, historia, geografía, se reduce el poder de la iglesia, posee una actividad militar, una actividad financiera, una actividad judicial, ya todo al mando de este rey, de la figura de este rey, ya, y ahí se empiezan a conformar los estados modernos, que sería prácticamente lo que está en este mapa del siglo XV. Ya esto no es el definitivo del siglo XV, sino que siempre ustedes saben, Europa pasó por diferentes conflictos y los conflictos fueron desarrollando las nuevas fronteras que conocemos hasta los días de hoy. Y esto es importante entender porque de aquí, con el Estado, empiezan a surgir los problemas que tenemos durante la Revolución Francesa. Empieza el comercio y el mercantilismo, que también lo vamos a ver más adelante. Y tenemos la exploración hacia otros territorios, lo que es América y África principalmente. Y también China. China y Asia. Ya, esta semana no va a haber actividad. Pueden complementar leyendo las páginas del libro. ¿Ya terminó, profe? Sí, ya terminé. Y cualquier pregunta que tengan me la pueden enviar al mail, ya que nos están preguntando por acá. Espero que hayan entendido porque esta es la clave de todo lo que vamos a ver más adelante.